antes de ser manifestada la gloria de Dios, siempre el ser humano tenía que hacer algo. Antes de que se iniciara una manifestación, un reavivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo, tenía que el ser humano hacer algo. Si nosotros por lo menos vamos al libro de Hechos, el capítulo número 2, y no lo vamos a leer, pero nos vamos a recordar que antes de que el derramamiento del Espíritu Santo se diera, dice que ellos estaban todos juntos, unánimes, ¿en qué cosa? En oración. Y cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles de la hermana White, ella hablando específicamente de esos 10 días que los apóstoles pasaron orando, esos 10 días fueron de derramamiento de su alma y su voluntad a Dios. Y cuando eso sucedió, entonces vino la manifestación del Señor. Podemos ver otra historia bíblica, podemos ver la historia bíblica de Gedeón. Gedeón, Dios llama a Gedeón, siendo el último y de la tribu, el menor, el de los más pobres, lo llama a liberar al pueblo de Israel porque estaban siendo oprimidos por Madián. Y los llama y les dice, mira, ustedes tienen, yo escuché su clamor y van a ser liberados. Y te he escogido a ti. Y después que Gedeón aceptó el llamado, antes de salir a pelear, ¿qué fue lo que le pidió Dios a Gedeón? Anda, ve a la casa de tu padre, derriba los altares de Baal que tiene allí tu padre y después entonces te diré qué hacer. Entonces Gedeón tuvo que ir y tuvo que tumbar el altar de su padre para que entonces la manifestación de Dios se pudiera dar. Y tal fue la manifestación de Dios que con 300 hombres vencieron un ejército de más de 115,000 soldados que estaban en contra del pueblo de Israel. La manifestación de Dios se da antes. El ser humano tiene que hacer algo. Puedo darle otro ejemplo también cuando nosotros vemos a Elías. Y vemos allí entonces a Elías al poder llamar al pueblo a un cambio en su vida espiritual. Había dejado de llover por más de 3 años y medio. Ahora estaban los sacerdotes de Baal dando vuelta, 450, dando vuelta allí a un altar, ¿verdad? Para poder ver la manifestación de ese Dios pagano que no se dio. Y entonces, ¿qué hizo Elías? Elías llamó al pueblo y los confrontó con una pregunta. ¿Se acuerdan cuál fue la pregunta? Les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, pero si es Baal, id en pos de él. Y la historia dice que el pueblo no respondió ni una sola palabra. Y todavía la manifestación de Dios no se había dado. Pero entonces cuando Elías toma y hace el altar a Dios y pide la manifestación de Dios, ¿qué sucede? Desciende fuego del cielo y consume no solamente el holocausto, no solamente la madera, sino que la piedra y aún el agua que estaba en la zanja. La manifestación de Dios en la vida del ser humano. Ahora yo le pregunto, ¿quiere usted ser parte de la manifestación de Dios en su vida? ¿Quiere usted ser parte de esa manifestación de Dios en su vida? Si así lo quiere, lo primero que nosotros tenemos que hacer es quitar cualquier cosa que esté ocupando el lugar que le corresponde a Dios. ¿Y por qué? Porque la manifestación de Dios jamás se dará en la vida de una persona si Dios no es el que está ocupando el primer lugar de su vida. Y vamos a ver el primer texto que quiero compartir con ustedes. Y se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo número 20, el verso número 3. Es un texto muy conocido por nosotros, pero vamos a leerlo en esta noche. Libro de Éxodo, capítulo número 20, verso número 3. El texto dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Saben por qué Dios le dijo esto al pueblo de Israel? ¿O por qué formaba parte de una ley que estaba antes desde el pueblo de Israel? Porque Dios sabía cómo era el corazón humano. El corazón humano es un corazón muy indeciso, muy endeble, que son, bueno, Santiago lo dice, que somos como las olas del mar, que vamos y venimos. Y uno de los problemas más grandes que tuvo el pueblo de Israel fue esto. Inclusive cuando que recibe las tablas, ¿verdad? Moisés, y baja, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Estaban adorando a un becerro de oro. Y esta expresión Dios la da para que nosotros podamos entender que en nuestra vida somos nosotros los que tenemos que darle la oportunidad a Dios para que ocupe el lugar que tiene que ocupar en nuestra vida. ¿Saben? Dios quiere ser el primero en nuestra vida, pero somos nosotros quienes tenemos que darle ese lugar. Dios quiere tomar el control de nuestra vida espiritual, pero somos nosotros que tenemos que permitir. Dios quiere tomar nuestra voluntad de hacer su voluntad, pero todo eso se dará a medida a que yo, como ser humano, le dé la oportunidad a Dios para que forme parte de mi vida. Y si para algo Dios, y voy a utilizar una expresión que quizás se puede sonar mal, si para algo Dios es celoso o egoísta, por así decirlo, aunque no lo es que Dios quiere nuestro corazón completo o no quiere nada. O sea, Dios no quiere un corazón dividido. Dios no quiere un pedacito de nuestro corazón y otro pedacito del corazón para otro. No, Dios dice, o me das todo o no me das nada. Por mí no hay problema. Yo te quiero bendecir, yo quiero hacerte crecer espiritualmente, quiero reavivarte, quiero cambiar tu vida, quiero bendecirte. Pero si tú no quieres, está bien. Dios quiere todo nuestro ser, toda nuestra voluntad. Y por eso nos confronta con este primer mandamiento, ¿verdad? O con ese mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero vamos a desglosar un poco el texto. Vamos a verlo en su significado hebreo. O sea, ¿qué es lo que quería decir cada una de esas palabras? Bueno, la primera expresión no tiene que ver con su raíz diciendo nunca. O sea, Dios no es que nos dice, no es que por un momentico. No es que por algunos momentos, algunos días, otros días, sino el Señor lo primero que nos dice es que nunca en nuestra vida debe haber algo que esté por encima de Él. Y nunca es ¿qué? Nunca es nunca. O sea, no hay un momento en que yo pueda decir, bueno, Dios, te bajo del trono de mi corazón y pongo otra cosa allí. No es nunca. Pero cuando seguimos viendo el texto, cuando la expresión dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, hay una expresión que es akaher, que tiene que ver como otro. O sea, no tendrás o no habrá otro Dios ajeno antes de mí. Y saben, esa expresión tiene que ver con segundo. Esa expresión tiene que ver con segundo. ¿Y qué tiene que ver con esa expresión segundo? Quiere decir que en nuestra vida Dios quiere ocupar el primero, el último, el segundo y todos los lugares de nuestra vida. Y nuevamente, Dios quiere todo nuestro corazón. Dios quiere todo nuestro corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En esa expresión hebrea hay otra palabra que es ante. Y esa palabra ante tiene la forma o la expresión de decir que va a estar por encima de Dios.
por encima de Dios. O sea, nunca debe haber un segundo o otra cosa que esté por encima de mí. Por encima de mí. Inclusive la expresión que está allí nos habla de que no puede ese Dios tomar esa posición que solo le corresponde a Dios. O sea, ese Dios ajeno jamás va a tener que ver o poder tomar la posición que le corresponde a Dios y mucho menos estar delante de su faz o delante de su presencia. Saben, en hebreo el texto diría de la siguiente manera: mi faz ante otros dioses para ti será no. O sea, suena así como de algo al revés. Pero lo que está diciendo Dios en hebreo, lo que Dios le está diciendo en hebreo, que sería Lola Kajer al Yahapanim, lo que le está diciendo al ser humano es que delante de la presencia de Él no puede haber otro que esté ocupando el lugar que le corresponde a Él. Y eso debe ser nunca en la vida del ser humano. Eso es lo que está diciendo el texto. Esto no tiene que ver con imágenes, o tiene que ver, no, es que en mi casa yo no tengo imágenes, yo no adoro a otros santos o adoro otras cosas. Esto no solo tiene que ver con cosas que nosotros vemos, esto va mucho más allá en nuestra vida espiritual. Y saben, la hermana White, hablando específicamente de este texto, la hermana White, hablando específicamente de la explicación de los 10 mandamientos, cuando habla de ella dice allí en Patriarcas y Profetas, dice: el primer mandamiento no se transgrede únicamente negando la existencia de Dios o inclinándose delante de ídolos de madera o de piedra. Pues ese es nuestro concepto. Nosotros creemos que un ídolo es ¿qué cosa? Algo que está hecho de madera, algo que está hecho de piedra, algo que está hecho de yeso. Y como ninguno tenemos nada de eso en nuestras casas, pensamos, yo estoy cumpliendo lo que el mandamiento está diciendo. Pero miren lo que sigue diciendo la hermana White, entendiendo el concepto hebreo también. Dice, inclinándose delante de hilos de madera y piedra, dice: muchos profesos seguidores de Cristo infringen este principio, pero el Señor del cielo no reconoce como hijos suyos a los que en su corazón guardan cualquier cosa que ocupe el lugar que únicamente Dios debería tener. Esto va más allá de ídolos de madera. Esto va más allá de ídolos de piedra. Es que si hay algo en su vida o en mi vida, mi querido, que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios, eso es un Dios ajeno. Y ella termina diciendo, muchos se inclinan ante la complacencia del apetito, otros lo hacen ante el vestido, otros lo hacen en el amor al mundo y le conceden el primer lugar en el corazón que solo debe ocupar Dios. En otras palabras, ¿qué es un Dios ajeno? Es aquella cosa que, número uno, está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Y si le está ocupando el lugar que le corresponde a Dios, es lo que está absorbiendo la mayoría de tu tiempo. Y no solamente la mayoría de tu tiempo, la mayoría de tus deseos, de tus anhelos, de tu voluntad. Si hay algo que está robando toda esa adoración que tú le tienes que dar a Dios, eso es un Dios ajeno. Y aquí sí podemos volvernos culpables.
Porque como nuevamente le digo, como puede ser que en la casa no tengamos ídolos de madera, piedra, yeso, lo que sea, pensamos que estamos bien. Pero en nuestro corazón puede haber cosas que están ocupando el lugar que le corresponde solamente a Dios. Juan Calvino decía, la naturaleza humana es como una fábrica de ídolos, la cual está en operación constantemente. Constantemente tratamos con esta tentación de poner toda clase de cosas ante las cuales compiten con Dios y toman el lugar de Dios en nuestra vida. Y el concepto sigue siendo el mismo. ¿Qué cosas están compitiendo en tu vida con Dios? ¿Qué cosas están tomando el lugar que le corresponde a Dios? ¿Qué cosas roba tu tiempo, tu adoración a Dios? Lo que sea se convierte en un Dios ajeno. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. A ver, menciónenme ahora ustedes qué puede convertirse en un Dios ajeno en nuestra vida. ¿Qué puede ser? A ver, denme ustedes algunos ejemplos. Okay, ahí está. ¿Qué dijo usted? Un celular. ¿Y usted qué dijo? Lo mismo. El trabajo. ¿Qué más? Los hijos, la familia. ¿Qué más? ¿Qué más? El dinero, la carrera, los estudios, mis conceptos. Todo se puede convertir en un ídolo. Bueno, hablaron del celular. Aquí está, ¿no? Nos cansamos de tener una devoción de media hora, pero nos vemos una serie de Netflix de 10 capítulos. ¿Pasa o no? Eso es real. Entonces no nos enganche, que una cosa es que uno se enganche y le da a las 2 de la mañana y está ahí uno mire. Y en la mañana no tiene ni fuerza ni para trabajar, y si no tiene fuerza para trabajar ni menos para orar. Se puede convertir en un Dios. Entonces, esta herramienta que es muy útil, que es importante en la vida de hoy, en la cual nosotros nos movemos, esto se puede convertir en un ídolo. ¿Por qué? Porque puede estar robando el tiempo que le corresponde a Dios. El trabajo. Decían por allí el trabajo, la hermana decía el trabajo. El trabajo puede convertirse en un ídolo. Y yo no estoy diciendo que el trabajo está malo. ¿Tenemos o no tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar, porque si no, ¿cómo se pagan los biles? Pero cuando el trabajo toma una posición por encima de Dios, es un ídolo. Contento cuando salimos a las 6 de la tarde de nuestro trabajo en verano los viernes. Estamos todos felices, pues el sol se pone a las 8. Pero cuando viene el invierno y el sol se pone a las 4:30, ¡ay, el Señor por 2 horitas! El Señor, Él lo entiende. Él sabe que yo tengo necesidad. Él sabe que yo no puedo perder el trabajo. Un Dios ajeno. Y nuevamente lo podemos aplicar en todos los aspectos, la familia, el esposo, la esposa, los hijos. Un novio, una novia te puede estar robando el tiempo que le corresponde a Dios. Y nuevamente, de todo lo que he dicho, nada es malo. Malo es cuando toma el lugar que le corresponde a Dios. Ahí es malo. Porque una familia no es malo. Un esposo, una esposa, unos hijos, un trabajo, un teléfono, el dinero,
no es malo. El problema es cuando esas cosas roban el tiempo que le pertenece a Dios. Y como decía Juan Calvino, nosotros como seres humanos somos una constante fábrica de ídolos que compiten con el lugar que solamente debería tener Dios en nuestra vida. Entonces son cosas que nosotros tendríamos que analizar. Porque sí, si estamos aquí, queremos un reavivamiento, queremos la manifestación de Dios en nuestra vida, queremos que sea nuestra vida tocada y cambiada. Hay cosas que tenemos que sacar. Porque si no, mire, usted entrará y saldrá de aquí igualito. Y Dios queriendo manifestarse en su vida, pero no puede manifestarse en su vida, no porque Él no puede, sino porque usted y yo no lo dejamos manifestarse en nuestra vida. Vamos a leer algunos textos. Mateo, capítulo número 4, verso número 10. Mateo, capítulo número 4, verso número 10. Mateo 4:10, vamos a leer entonces este texto. Dice el texto: y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Esas fueron palabras de Jesús, enfrentando la tentación que Satanás le estaba trayendo. Y Él le responde, Jesús le responde: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios espera nuestro servicio completo a Él. Dios espera nuestra adoración completa a Él. Y si Dios está ocupando el lugar en nuestra vida que le corresponde, yo le aseguro que usted está sirviendo y adorando a Dios como tiene que ser. Pero si Él no está en el primer lugar, usted le está dando migajas de servicio a Dios y migajas de adoración a Dios. El mismo Señor Jesús, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 6, el verso número 24, lo dijo allí en el Sermón del Monte. Mateo 6:24. Dice: y entonces Jesús le dijo, me equivoqué. Por favor, si lo tienen lo leen, aquí lo puse mal. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a los que tienen plata o aman la plata, la riqueza, pero usted puede cambiar esa palabra por la que usted quiera. ¿Cuál es el problema de tener un Dios ajeno? El problema es que cuando yo tengo un Dios ajeno, yo no me puedo dividir. El problema de amar a otro Dios es que no me deja tiempo para amar a Dios. El problema de tener otro Dios ajeno en mi vida es que no me deja amar a Dios como lo tengo que amar. El problema de tener otro Dios ajeno es que no puedo servir a Dios como necesito servirlo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo está diciendo: o amas a uno o amas al otro, pero a los dos no puedes amar. No puedes amar. Eso es como en el matrimonio. O ama usted a su esposa o ama a otra. Pero no puede amar a las dos de una vez. Porque si está amando a la otra, ya a su esposa la dejó de amar. O a su esposo, ¿no? Porque también hay casos, no es que no nos echemos toda la culpa a los hombres, porque las mujeres también tienen culpa. También. Y lo mismo es en la vida espiritual. O amamos a Dios o amamos al Dios ajeno. Pero a los dos no podemos amar. No podemos. Y mientras esto sea así, no va a haber manifestación de Dios en su vida. O en mi vida. Mientras esto sea así. O amamos a uno
o amamos a otro. Y al final, mis queridos, los dioses ajenos, les pregunto, ¿qué beneficio traen en nuestra vida? Ese es el problema. Gozo momentáneo, algo temporal, pero hasta ahí. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el verso número 19, el Señor se lo dijo allí al pueblo. Dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová, tu Dios, y anduvieras en pos de dioses ajenos, y le sirvieras a ellos, y te inclinares a ellos, yo le afirmo hoy contra vosotros que de cierto que va a pasar. Perecerás. Entonces, ¿a dónde me lleva el Dios ajeno? A la muerte espiritual y a la muerte eterna. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a sopesar en nuestra vida qué es lo que nosotros queremos o qué es lo más importante para nuestra vida. ¿Estamos buscando placer momentáneo o estamos buscando felicidad eterna? Ahí es donde tenemos que nosotros decidir. ¿Estamos buscando satisfacer nuestra carne o estamos buscando hacer la voluntad de Dios? Estamos buscando el poder querer hacer lo que a mí me gusta o querer hacer lo que le gusta a Dios. Pero al final, los dos me van a dar una recompensa. Uno para perdición y otro para salvación. Pero al final, quien escoge el camino, soy yo, no es Dios. Señor lo dijo, mira, cuando se lo dijo al pueblo de Israel, aquí está el camino de la vida y de la muerte. Aquí está, escoge pues el camino de la vida para que tú y tu descendencia vivan. El Señor le dijo, escójanlo todavía, vayan por allí, pero ustedes son los que escogen. Entonces el problema de tener un Dios ajeno es que el gozo que nos da es un gozo momentáneo, es un placer fugaz. Es un placer que va a pasar en un tiempo y que al final la recompensa de ese Dios ajeno no traerá ningún beneficio a nuestra vida espiritual. No tenemos chance y tiempo para estudiar el caso del joven rico, pero eso fue lo que pasó con él. Jesús lo llevó de lo conocido a lo desconocido. Le dijo, ok, tú, ¿qué quieres ser salvo? Ok, cumple esto, cumple lo otro. Señor, yo lo he cumplido desde que soy joven. Y le dijo, tú crees que tienes a Dios en tu corazón, pero tú no lo tienes. ¿Por qué? Porque anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven, sígueme. Y aquel hombre, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Un cristiano sin Cristo en el corazón. Y cumplía los mandamientos. ¿A dónde lo llevó la riqueza al joven rico? A la perdición. ¿Cuánto vivió? La Biblia no lo dice. La Biblia puede decir 70, 80, los más robustos. Habrá vivido 90 años con los bolsillos forrados. Pero al final, cuando llegó al lecho de su muerte, no tuvo sentido los 90 años vividos. ¿Queremos reavivamiento? Tenemos que hacer algo. ¿Queremos la manifestación de Dios en nuestra vida? Tenemos que hacer algo. ¿Queremos crecer espiritualmente? Tenemos que hacer algo. Pero nada de eso podrá ser una realidad si no hago lo que tengo que hacer. Termino con esta frase que se encuentra en el Camino a Cristo, la página 66. Ella dice, debemos dejar todo lo que aleje el corazón de Dios. Debemos dejar todo lo que aleje el corazón de Dios. Dejar todo
lo que aleje el corazón de Dios. No unas cosas, no es las más fáciles y dejo las más difíciles, o dejo estas que no me gustan casi y dejo las que más me gustan. Debemos dejar todo lo que aleje el corazón de Dios. Y ella termina diciendo, no somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. O le damos todo nuestro corazón a Dios o no le damos nada. O rendimos todo nuestro ser a Él o no lo rendimos. Pero quien hace la diferencia somos nosotros. Les doy un consejo y me lo doy a mí también. Si nosotros queremos dejar de ser infieles al Señor, amémoslo a Él de todo corazón. Y vuelvo al caso del matrimonio. La única forma en que usted deje de pensar en otra mujer es cuando piensa en su mujer o en su esposo. Cuando usted dedica todas sus fuerzas a su esposa o a su esposo y le dedica todo su amor y le da todo su cariño y le da todo lo que tiene que dar, yo le aseguro que no habrá tiempo de poder andar buscando otra cosa. Y lo mismo es en la vida espiritual. Si nosotros queremos, mis queridos, queremos serle fieles al Señor, cumplamos Deuteronomio 6:5. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando tú y yo hagamos eso, jamás existirá un Dios ajeno en nuestra vida. Pero nuevamente, ¿quién es el que tiene que lograr esto? Soy yo. Soy yo el que tengo que lograr esto. Porque Dios hace rato se ha querido manifestar en tu vida y en mi vida. Hace rato. Dios hace rato ha querido obrar su voluntad en su vida y en mi vida. Hace rato Dios nos ha querido transformar espiritualmente, llevarnos al poder estar allí en el calor espiritual hace rato. Pero si hay alguien que ha estado poniendo las barreras, ha sido tú y he sido yo, de no poder llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces el primer llamado en esta noche, fuera de lo que van a hacer en toda esta noche, el primer llamado que hoy tenemos que entender es que hoy necesitamos hacer dos cosas. Número uno, quitar todo lo que quite nuestro amor y nuestro servicio que le corresponde a Dios. Y número dos, poner a Dios en el lugar que le corresponde. Porque nada sirve quitar lo otro y dejarlo. Va a pasar como la endemoniada que le sacaron un demonio y dejó toda la casa limpiecita y regresaron 7. Ay, esto está bonito y ordenado. No. Sacamos los dioses por un lado y le damos a Dios el lugar que le corresponde. El primero, el último y el mejor lugar de nuestro corazón. Ese es el llamado que Dios nos hace en esta noche. Y si queremos salir reavivados de este lugar o comenzar a sentir el fuego de Dios en nuestra vida, necesitamos empezar por allí. Yo no sé cómo está tu vida espiritual. Ustedes no saben cómo está mi vida espiritual. Pero lo que yo sé es lo que Dios puede hacer en ustedes y puede hacer en mí. Estamos a una decisión de ser lo que Dios quiere que seamos. A una decisión. ¿Cuesta? Va a costar. ¿Va a ser difícil? Va a ser difícil. ¿Nos va a traer alegría? Al principio no. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, quitemos todo aquello
que le está quitando el lugar que solo le corresponde a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver la importancia de que tú tomes nuestra vida y nuestro ser completamente. Solamente tú, oh querido Padre, conoces qué hay en nuestra vida espiritual. Pero estamos a una decisión de que tú tomes el lugar que tienes que tomar en nuestra vida. ¿Cuántas veces te hemos sido infiel, Señor, y hemos ido tras los dioses ajenos? ¿Cuántas veces, oh querido Padre, te hemos menospreciado por estar amando un Dios ajeno? ¿Cuántas veces has necesitado nuestro servicio, Padre, y no hemos tenido tiempo porque estamos sirviendo a nuestro Dios ajeno? Pero hoy tú nos haces la invitación, Señor, de así como hizo Gedeón, tomar ese altar y ese Baal, destruirlo y hacer un altar en nombre tuyo. Queremos quitar nuestros dioses, Padre, sacarlos de nuestra vida y que tú puedas tomar nuestro ser completo, Padre, hacer tu voluntad en nosotros, manifestar tu presencia en nuestra vida y dejar, oh querido Señor, dejarte obrar y ser lo que tú quieres que seamos todos los que estamos aquí. Que al salir de este lugar puedan quedar tirados allí en la calle nuestros dioses ajenos. Y poder decirte, Señor, ocupas el primer, el último y el mejor lugar de nuestro corazón. Pedimos esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.